Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Jesús plantea una pregunta muy importante en el texto del Evangelio de hoy, en el que acabamos de escuchar. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Señor? No se trata aquí de saber quién respondió correctamente a la pregunta del Padre, sino de quién hizo su voluntad. Cabe muy bien aquí la frase del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es que la voluntad del Señor no es solamente para conocerla, sino para cumplirla. Hágase tu voluntad, le decimos al Padre cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Pero, ¿estamos dispuestos a realizarla en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a dejarle a Dios obrar en nuestra vida, obrar su voluntad? Por supuesto que para cumplir la voluntad del Señor necesitamos conocerla, necesitamos primero conocerla. Y eso lo hacemos por medio de la oración, por medio del encuentro con la palabra, por medio del encuentro con los hermanos. Pero luego necesitamos también poner de nuestra voluntad para poder cumplir su voluntad. Hacia el final del Evangelio, Jesús desliza una última idea que puede servirnos en este día, y es la importancia del ejemplo. Les dice a sus interlocutores: ni siquiera viendo el ejemplo de ellos, ustedes se convirtieron. Y es que aquel que es capaz de cumplir la voluntad del Señor en su vida, se convierte en un ejemplo para los demás. Su vida se convierte en un buen testimonio. Su vida se convierte, en definitiva, en un elemento de anuncio, de evangelización para los demás. Por eso, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de este domingo, será bueno preguntarnos si en verdad estamos cumpliendo en nuestra vida la voluntad del Señor, lo que Él nos ha pedido, porque solamente cumpliendo su voluntad seremos buenos ejemplos y testimonios para los demás. Pidámosle al Señor su gracia para poder cumplir su voluntad en nuestra vida e invocamos sobre nosotros su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.